Había una cierta expectación por saber si el Papa Benedicto XVI, el Papa emérito, diría algo después de haber sido derogado el motu proprio, Summorum Pontificum, promulgado por él, que daba libertad a la misa antigua. Afortunadamente, el Papa emérito ha guardado silencio. Creo que era con mucho lo mejor, porque si hubiera hablado hubiera servido para acentuar la división en la Iglesia. Ha sido una vez más sabio y ha guardado silencio. Pero no ha guardado un silencio absoluto. Ha hablado de otras cosas. Ha hablado además de algo tan importante como la situación de la Iglesia en su patria, en Alemania. En un artículo, entrevista publicado en una revista alemana, se refiere, pone el dedo en la llaga con esa precisión suya de rayo láser, pone el dedo en la llaga y dice cuál es la solución al problema. Dice, en la Iglesia hay trigo y paja, hay peces buenos y malos, y no se trata de separar a los peces buenos de los malos. Se trata, afirma, de separar a los creyentes de los incrédulos. Esa es precisamente la solución al problema. Hay que separar a los creyentes de los incrédulos. No se puede, lo decía la semana pasada, no se puede pensar que se interpreta el Concilio Vaticano II en continuidad con la tradición, con la palabra de Dios, y que eso sea lo mismo que si se interpreta el Concilio Vaticano II en ruptura con esa tradición y con esa palabra de Dios. Esto no se puede. Yo no digo que los que interpretan el Concilio Vaticano II en ruptura, no digo que no tengan fe. No lo sé. Pero sí digo que no es la misma fe que tengo yo y que no es la fe de mis mayores y que no es la fe católica. Si tuvieran la fe católica, no solamente ellos, sino, por ejemplo, los que rindieron un homenaje muy parecido a la adoración a la Pachamama, si tuvieran la fe católica, pues no estarían dando la comunión a los protestantes porque entenderían lo importantísimo que es la presencia real del Señor ahí en la Eucaristía y respetar y honrar esa presencia. Si tuvieran la fe católica, además de hablar del Dios de la misericordia, hablarían alguna vez del juicio. Si tuvieran la fe católica, hablarían muchísimo sobre la existencia de la vida eterna, que es un gran motivo de esperanza para los que sufren. Si tuvieran la fe de los mayores que yo he recibido, respetarían al Santo Padre. Le obedecerían, como por ejemplo cuando prohibió que se bendijeran las uniones homosexuales. Si tuvieran la fe católica, no estarían reclamando continuamente que se aprobara el sacerdocio femenino, el episcopado femenino y todo lo demás. Y si tuvieran la fe católica, no estarían dando por buenos comportamientos inmorales, como por ejemplo convivir sin casarse, sean homosexuales u heterosexuales. Es una fe diferente. Y no es una cuestión de quién es mejor o quién es peor. Con el asunto de la pederastia en el clero, que por desgracia ha existido, y ha existido también permisividad con el tema, con ese asunto no solamente se ha aprovechado para hacer daño a la Iglesia, como si todo el mundo fuera pederasta, sino que es que se nos ha distraído de otras cosas. Y al final, con tal de que, pues de que no cometas delitos, de que seas ecologista y de que hagas obras sociales, todo vale. Pero en ese todo vale se incluyen cosas tan importantes como la fe. Y en la cuestión de la fe no todo vale. Insisto, es que no es un tema de bondad o de malicia. Los hermanos separados, que es como llamamos desde el concilio a los protestantes, los hermanos separados, estoy seguro de que dentro de ellos hay personas muy buenas y yo no me siento mejor que el peor de ellos. Pero no son católicos. Y además ellos mismos lo reconocen, que no son católicos, no tienen ningún problema en decir que no son católicos. Y nos llevamos bien. Yo tengo amigos protestantes, no tengo ningún problema con ellos.
hay una buena relación. No son católicos, yo soy católico, ya está, no pasa nada. No me siento mejor que nadie, pero no son católicos. Bueno, pues esta ficción de que hay una sola iglesia, siendo dos iglesias cada vez más separadas y enfrentadas, esta ficción nos está haciendo muchísimo daño y está haciendo muchísimo daño al pueblo de Dios, porque está generando tensión, enfrentamiento y a veces incluso violencia, por lo menos verbal, a través de insultos. No, pero si las personas que no tienen la fe católica pueden ser muy buenas, nadie dice lo contrario, pero no son católicos. Por tanto, hay que poner claridad. Eso es lo que dice el Papa emérito para solucionar el problema que estamos viviendo. El problema de Alemania, por supuesto, que es la punta del iceberg del iceberg, y el problema de la Iglesia en todo el mundo, porque no es solo una cuestión alemana. Hagamos claridad. Dice Benedicto XVI, hagamos claridad. Separemos en la Iglesia a los que tienen fe de los que no tienen fe. O por lo menos los que tienen fe católica de los que no tienen fe católica. Y tratémonos bien con respeto, como tratamos bien a los hermanos separados. Pero yo te respeto, no tengo ningún problema contigo, tienes una fe distinta de la mía. Pues perfecto, si no hay ningún problema, pero hagamos claridad. Bueno, y si al final lo que se va a decidir es que la Iglesia oficial sea la Iglesia de la ruptura con la tradición y con la palabra de Dios, la Iglesia de la hermenéutica de ruptura del Concilio Vaticano II, si al final la Iglesia oficial va a ser esa, pues también, que se acabe cuanto antes la ficción, que se haga cuanto antes. Necesitamos tener paz, necesitamos llevarnos bien los unos con los otros. No debemos juzgar al otro y pensar que es peor que yo porque tiene una fe diferente, pero simplemente hay que reconocer que tiene una fe diferente, o quizá que no tiene ninguna fe. Solamente a través de la claridad en la caridad, solamente así saldremos del gran problema que tenemos, que nos está haciendo tanto daño y que está en el fondo, porque se ha roto la unidad, echando a la gente, alejando a la gente de la Iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.